Buenos días a todas y a todos. Parece que tenemos problemas un poquito de tiempo. Vamos a intentar avanzar un poco. Yo me quiero presentar, yo soy Carmelo Angulo Barturen, diplomático, embajador de España durante muchos años, casi 30 años viviendo en América Latina, embajador en Bolivia, Colombia, Argentina, México y representante de Naciones Unidas en Nicaragua y otra vez en Argentina, donde me tocó ser el mediador en el corralito argentino con el actual Papa, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, también profesor de universidad, de esta misma universidad, donde doy clase en el Máster de Acción Humanitaria y Cooperación, doy el módulo de Cooperación Internacional, dirijo el Instituto de Cooperación de la Camilo José Cela, una universidad privada de Madrid, y como consultor trabajo mucho en el tema de empresas y derechos humanos, donde he asesorado al gobierno de Guatemala, está en Uruguay, ahora estoy en República Dominicana trabajando con el gobierno y por lo tanto este es mi tema después de que me jubilé como embajador de mi vida. Decirles que estamos ante uno de los temas más complejos para los juristas, penalistas, economistas, empresarios, diplomáticos, uno de los temas de baja intensidad pero de gran potencial de conflicto. Hoy día, cuando vemos el mundo, vemos que hay las 150 grandes economías del planeta, de las cuales 100 son empresas. De las 150 grandes economías del mundo, 100 son empresas. Quiere decir que hay muchísimas empresas que son más poderosas que los países donde están implantadas y generan problemáticas muy difíciles. Cuando yo era representante del PNUD en Argentina, lanzamos el Pacto Global en 2004. El Pacto Global fue una esperanza de que el sector empresarial se iba a alinear con los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos laborales y la lucha contra la corrupción. Y en este momento tenemos unas 15.000, 14.000 empresas en el mundo que han suscrito el Pacto Global. Ha sido un cambio de paradigma, las empresas han empezado a entender la problemática, a formar a sus equipos, a crear áreas de responsabilidad social, pero el problema que tiene el Pacto Global es que es voluntario, es autogestionado y generalmente complaciente. Si vemos los informes de sostenibilidad de las empresas, se dice lo mucho que marcha bien y cuando hay problemas se dice zonas de mejora. El secretario general de Naciones Unidas, voy muy rápido, Kofi Annan, se dio cuenta de esto y le pidió al profesor Ruggie de Harvard que se diera una vuelta por el planeta y que viera cómo estaba esta cuestión y lanzó una especie de metatratado, una palabra que podemos interpretar juntos, que se llaman los principios rectores de empresas y derechos humanos, aprobados en el periodo 2011-2012, que supone 3 grandes principios. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, de promoverlos y de supervisarlos. La empresa tiene la responsabilidad de cumplirlos y en caso de que se afecte a las personas, se infrinjan los derechos, empresas y Estado tienen que remediar, tienen que buscar un sistema de remedio. Desde entonces han pasado muchas cosas. Cuando ocurrió, se acordarán lo del Rana Plaza y del Trasrin Plaza, que se cayeron varios edificios en Bangladesh, donde murieron más de 2.000 personas, el 70% mujeres. Ahí estaban los grandes talleres de las marcas textiles de Europa, 3 de ellas españolas, que han tenido que participar en el proceso de indemnización y de compensación. Entonces estamos ante un tema absolutamente importante y particularmente en el sector textil, porque el sector textil toca el tema medioambiental, utiliza colores, utiliza vegetales, utiliza un montón de cosas, derechos laborales. Cuando se cayó el Rana Plaza se demostró que las personas tenían un salario medio de $30 al mes, que trabajaban en horarios imposibles, que había mujeres embarazadas en estado muy avanzado, los derechos laborales eran cerca de nulos. A partir de ahí la OIT y el gobierno de Bangladesh cambiaron las reglas del juego y entramos en el tema de que qué pasa cuando cambian las reglas del juego y se ponen más duras, que las empresas se van al país vecino donde las normativas son más laxas y más fáciles. Por lo tanto, estamos en un tema de una enorme gravedad. A mí me tocó, como diplomático español, participar en el equipo que hizo el Plan Español de Empresas y Derechos Humanos, que se aprobó en julio del año 2007, dándose un periodo preconstituyente de 3 años para
poner en marcha toda una mecánica y hacerlo operativo, pero hay muchas resistencias, muchísimas resistencias. He hecho 3 investigaciones que las puede encontrar en CIDEAL, con el CIDEAL, que es el Centro de Estudios de América Latina, un libro general sobre derechos humanos que hice la introducción. Llevamos 2 trabajos de larga profundidad sobre la debida diligencia en derechos humanos. ¿Qué ha pasado? Y con esto resumo, los derechos humanos en el mundo están a la baja. Cuando se han negociado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los llevo aquí puestos, no se ha podido meter en todo el texto la palabra derechos humanos. Oposición de China, de la India, de Sudáfrica. Es muy difícil hoy día colocar el tema de los derechos humanos en la agenda. Y además, dentro del mundo empresarial, la compliance, la responsabilidad de los cuadros directivos, se ha convertido de repente casi en la primera prioridad, olvidándose que la debida diligencia en derechos humanos, cuando se hace bien, apunta al valor compartido, que eso es algo que cualquier empresa de largo plazo debiera tener en cuenta. Termino diciendo, Corte Inglés, en España, habrán visitado los que no son de aquí, los grandes almacenes, tiene 20.000 suministradores. Las obligaciones en derechos humanos no son solamente para la empresa matriz, sino para toda la cadena de valor, donde está el problema, a los que debe auditar, a los que debe mirar, para que en la cadena de valor no se produzcan problemas, aunque la sede pueda decir que esa no es su responsabilidad. Me ha tocado trabajar 2 años en Guatemala, ver cómo empresas que enunciaban aquí los derechos humanos como una gran prioridad, pero sobre el terreno tenían un ingeniero que no conocía las reglas, que respetaba difícilmente los problemas que iban surgiendo, y por lo tanto no quiero ir más porque tenemos 3 ponentes que nos lo van a explicar. Yo creo que estamos ante un reto absolutamente formidable. En este momento, en un país que conozco un poco, me contaba el embajador de España que hay, creo que eran 7.000 millones de euros detenidos de inversión por problemas ambientales, problemas laborales, derechos indígenas. Como saben, el Tratado 169 de la OIT es el que supervisa la implantación de las empresas cuando existen derechos comunales o derechos de pueblos autóctonos, y esto está siendo ya un grave problema. Chile, Argentina, Colombia, en todo el norte, en la cordillera, lo he visto en Guatemala de una forma cruda, como no lo había visto pocas veces. Tenemos un salvadoreño que seguramente nos va a contar qué pasa con el aceite de palma, qué pasa con cantidad de temas que están surgiendo. Por lo tanto, creo que es muy propicio, y me quiero parar aquí para dar la palabra a nuestros ponentes. Yo creo que no se trata tanto de construir una teoría, porque hay mucha literatura hoy día, sino qué está pasando en la práctica, cuáles son los cuellos de botella que impiden que este tema se pueda implantar, que el sistema judicial lo adopte, que los despachos de abogados lo conozcan, que la universidad forme a sus cuadros en materia económica y gestión empresarial con esta materia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que la política no le da la relevancia que tiene a este tema, cuando está teniendo una incidencia directa en la vida de las personas, en el desarrollo económico, en el crecimiento y en el futuro de las empresas. No nos damos cuenta que si este tema no resuelve, el conflicto futuro ya se está armando en muchos países, está servido y tiene una difícil solución. Por lo tanto, quiero dar la palabra, en este caso, a 3 personas de prestigio y estudiosas de la materia para que nos cuenten un poco lo que hay. Creo que Argentina es un país paradigmático en cierta forma, hay muchísima inversión extranjera, hay sectores nacionales además muy potentes, es un país con muchísima biodiversidad, incluso, como le pasa a Chile, aunque sea minoría, con comunidades que se podrían llamar autóctonas en todo lo que es la cordillera, y tener 2 ponentes argentinos va a ser muy interesante. En primer lugar, tenemos a Patricia Gallo, que es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, experta en Derecho Penal del Trabajo, y últimamente ha investigado el caso de la maquila, que es uno de los temas realmente que hay que poner entre comillas y estudiar a fondo en el caso de la industria textil argentina, y luego les presento a los otros ponentes. Adelante, Patricia, a ver si puedes concretar para que ganemos un poquito de tiempo. Bueno,
Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Jacobo y a Dan. Es un placer para mí estar aquí y de alguna manera darle visibilidad a este tema, que es el tema de los talleres textiles clandestinos en Argentina, que no tienen la visibilidad que realmente necesitan para que, bueno, se empiece a afrontar el problema. Voy a leer para ser más rápido y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Perdón? No sé. Ah, perdón. Ah, más alto. Perfecto. En Argentina existen aproximadamente 30.000 talleres textiles clandestinos, 5.000 de ellos en Buenos Aires, escondidos en el paisaje de la ciudad. Estos talleres no se vinculan solo, como se piensa, al comercio informal, sino que producen el 80% de la indumentaria total en Argentina. Se nutren principalmente de migrantes irregulares bolivianos y llegando a configurar en muchos casos trabajo esclavo. Se trata de unidades productivas que requieren una mínima inversión de capital y desarrollan un oficio fácil de aprender, lo que facilita la clandestinidad. Además, se pueden desmontar y trasladar fácilmente de un sitio a otro, por ello es que a pesar de las inspecciones los talleres siguen funcionando. Normalmente se instalan en casas viejas, sin servicios de agua corriente ni gas, con un tendido eléctrico muy precario y suelen estar tapiados con muros de ladrillos para que desde afuera no se advierta la actividad ilegal. El taller textil en Argentina no es un espacio de trabajo usual, es a la vez taller y vivienda. En pocos metros transcurre la vida completa de muchos migrantes recién llegados de zonas muy pobres de Bolivia. En el taller se cocina, se cría a los hijos, se duerme, se trabaja y es el modo de protegerse de una ciudad que se desconoce, pero a cambio de jornadas prolongadas de labor de hasta 18 horas, salarios irrisorios, falta de seguridad, hacinamiento y muchas veces falta de libertad y retención de pasaportes. Sería un error analizar el problema solamente como producto de conductas desviadas individuales, particularmente empresariales. Los talleres textiles clandestinos son una situación estructural que requieren un abordaje completo que incluya las condiciones de vida y trabajo en ellos, hasta la reestructuración de la industria de la moda en las últimas décadas, pasando por el rol del Estado y los cambios en la relación capital-trabajo, es decir, cómo cambió la industria de la moda en la transición del fordismo al neoliberalismo y cómo influyó esto en las condiciones laborales. Esta realidad argentina es expresión de una manifestación mayor a nivel mundial, donde la producción textil se ha trasladado desde grandes fábricas a países periféricos con mano de obra esclava. Con la crisis del fordismo a comienzos de los años 70, los fabricantes de ropa se vieron afectados por la presión competitiva y el estancamiento económico. Frente a ello, adoptaron una estrategia: convertirse en marcas, o sea, en fabricantes sin fábricas, desligándose de la producción. De este modo, fomentaron el amplio uso de la subcontratación de talleres para recortar costos laborales. Bajo el eslogan "marcas sí, productos no", se fortalecieron el marketing y la comercialización en detrimento de los procesos productivos. En otras palabras, la publicidad y el local son considerados una inversión, pero la confección de la ropa es un costo. Con esta lógica, la tercerización como práctica común permite a los empresarios evadir responsabilidades legales por las condiciones y accidentes de trabajo y transferir el riesgo desde el empresario al titular del taller y de este al trabajador. La deslocalización internacional fue una consecuencia de esta estrategia, mientras que la incorporación de mano de obra migrante a través de talleres cercanos a sus casas matrices les permitió a las grandes marcas tener un pie en casa a un muy bajo costo. En este esquema pueden observarse diferentes eslabones en la cadena de producción. El reparto de las ganancias en la secuencia productiva textil refleja con claridad las jerarquías existentes en su interior. Más que responder al valor agregado por cada eslabón, la apropiación de las ganancias en la industria responde directamente a la capacidad de negociación de los actores intervinientes. Así, las empresas confeccionistas o marcas constituyen el eslabón de mayor poder disciplinador de la cadena, fijan las reglas del juego, determinando qué y cómo producir y decidiendo unilateralmente los precios pagados por prenda. El segundo eslabón los componen los talleristas o titulares del taller, quienes ejecutan de mano propia tanto la captación como la explotación de los migrantes. Normalmente, los talleristas son también ciudadanos bolivianos, que a su vez ya han sido explotados en otros talleres. La connacionalidad con el migrante es un elemento esencial en el éxito de la captación. En general,
Los talleres comienzan con pocas máquinas y cuando la demanda excede su capacidad, en vez de mudarse a un local más grande y contratar más obreros, el titular del taller le facilita la maquinaria a uno de sus empleados de confianza para que abra otro taller, cediéndole su propia mano de obra. De este modo, el nuevo tallerista se desliga de la necesidad de reclutar gente. El acuerdo suele ser que durante un tiempo, aproximadamente un año, el nuevo tallerista trabaja exclusivamente para su ex patrón, bajo un régimen de descuentos por el pago de las máquinas. Cuando termina ese periodo, ya es dueño de las máquinas. Este mecanismo explica la proliferación de tantos talleres. Este modo de producción basado en el trabajo no registrado en su dimensión actual ha sido posible con un Estado ausente que con sus omisiones ha liberado el camino de los grandes fabricantes. En el año 2006, un incendio en un taller por sobrecarga eléctrica provocó la muerte de 5 niños y una joven embarazada. Estaba habilitado para funcionar solo con 5 operarios, pero vivían hacinadas y eran explotadas unas 60 personas. Fue el caso que destapó la problemática de los talleres textiles clandestinos. Hasta ese momento no se sabía que existían. Y generó una rápida reacción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en apenas 10 días clausuró 130 talleres. Una fuerte presión de la sociedad y en especial de un movimiento social llamado la Alameda fue ejercida sobre el Estado para el combate de lo que se mediatizó como trabajo esclavo en los talleres textiles informales. Así, en el año 2008 se aprobó la primera ley de trata en Argentina, que fue modificada en el 2012. A partir de ese momento, esta situación es alcanzada por la justicia penal. Sin embargo, el tratamiento judicial de los casos de los talleres textiles clandestinos está muy lejos de ser el adecuado. En efecto, 2 de los problemas generados, solo 2, porque hay muchos, elegí solo estos 2. En primer lugar, que la investigación penal solo se concentra en la conducta del tallerista o explotación directo, pero no avanza sobre la responsabilidad de la marca, que aunque trata de invisibilizarse, forma parte y sin duda tiene responsabilidad en la cadena de explotación. En segundo término, el segundo problema, los casos de los talleres textiles conforman un abanico de situaciones donde la mixtura entre formas contractuales abusivas y de trata de personas no hace fácil la clasificación y desafía el encuadre de esclavitud para todos los casos. En este sentido, la justicia no analiza en profundidad la compleja relación que existe entre el tallerista y los costureros, y lo cierto es que no siempre la conducta del primero implica la reducción a servidumbre o esclavitud del migrante, como se resuelve normalmente. Respecto de la primera cuestión, hay que destacar los esfuerzos que hacen las marcas para no dejar rastros en el taller que subcontratan, con cuyo allanamiento se inicia siempre la causa penal. A pesar de suministrar al tallerista los cortes de telas, los botones y otros accesorios, la regla de oro es que las etiquetas con el nombre de la marca no llegan al taller. Así fue como se llegó a la primera marca en la primera causa judicial, porque encontraron las etiquetas de la marca. Desde ahí aprendieron que nunca más las etiquetas con el nombre de la marca no salen del local de venta. La marca utiliza múltiples estrategias para posicionarse como ajena a la organización del proceso productivo. Así, para reducir los riesgos de denuncia por explotación laboral, recientemente los empresarios han incluido un nuevo eslabón en la cadena: intermediarios registrados e incluso con cierta capacidad de producción, es decir, las fábricas pantalla, que pueden ser presentadas por las marcas como proveedores en blanco y que ocultan la informalidad aguas abajo ante las autoridades. De este modo, también pueden culpar al intermediario en caso de que se detecten prendas de la marca en el taller, aduciendo que la subcontratación se realizó con el desconocimiento de la empresa. Sin embargo, es difícil sostener el desconocimiento de los empresarios sobre las condiciones reales de producción, puesto que muchas veces es evidente la contradicción entre la infraestructura de las fábricas e intermediarios y los elevados niveles de producción y márgenes de ganancia obtenidos. En este sentido, la determinación de la responsabilidad de la marca requiere de una evaluación de la capacidad productiva de la fábrica pantalla. Al pedido de una determinada cantidad de prendas en un plazo dado y bajo ciertas especificaciones técnicas provistas, corresponde una cantidad y variedad de maquinaria y de mano de obra específica. Si la fábrica no cuenta con ello, esos procesos son evidentemente tercerizados.
Aunque estos problemas probatorios complican develar la identidad de la empresa contratista, no son el principal escollo que impide avanzar penalmente hacia la cabeza del proceso productivo textil. Creo que lo esencial radica en la ausencia de una perspectiva panorámica de la cadena de explotación. En este sentido, según la praxis judicial, el caso se considera resuelto cuando se imputa el delito a quien está en el centro de la escena y tiene a cargo personalmente a los costureros, esto es, al tallerista o explotador directo. Sin embargo, no debe perderse de vista que aunque los titulares de las marcas permanecen en sus locales de venta mientras los migrantes son explotados, ello no quiere decir que haya una mera relación comercial entre la marca y el taller, sino una verdadera relación laboral de tercerización. En efecto, la empresa que subcontrata al taller es denominada empresa principal por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta puede o no proveer los insumos, pero lo cierto es que establece las especificaciones técnicas para que el trabajo se haga estrictamente como lo requiere. Según la legislación laboral argentina, esto la convierte en dadora de trabajo y, por lo tanto, responsable de las condiciones en las que se desarrolla la confección según la ficha técnica que impone al subcontratista. Por su parte, el tallerista cumple un rol interjerárquico, siendo, incluso según la legislación, empleador de sus trabajadores migrantes y a la vez empleado de la marca o intermediarios. La justicia penal tiene un rol fundamental en el combate contra la explotación laboral, pero para ello es necesario orientar la investigación hacia la marca, que siempre está detrás de cada taller clandestino. Los talleristas son el eslabón más débil luego del trabajador y más allá de la responsabilidad que les cabe por ser quienes en definitiva ejecutan la explotación, están insertos en la lógica de la competencia ruinosa e ilegal con sus pares, avalada por los empresarios que demandan la labor. En última instancia, siempre es de esperar que aparezcan talleristas dispuestos a aceptar tarifas de subcontratación extremadamente bajas en esas condiciones. Por eso es que penalizar solo a los talleristas, la justicia no resuelve adecuadamente la situación denunciada y malgasta recursos. Es como si en el marco de la empresa solo se persiguiera al gerente y no al empresario. Con relación al segundo problema, los casos judiciales de los talleres textiles han puesto de manifiesto una cuestión normativa relevante: la limitación de los tipos penales en Argentina para abarcar la fase de la explotación laboral del migrante en el taller. La conducta ilícita del tallerista es descrita normalmente en los fallos como captar y trasladar ilegalmente ciudadanos bolivianos desde su país de origen hasta el taller, abusando de su situación de vulnerabilidad con el fin de explotarlos laboralmente. Y en un segundo momento, explotar laboralmente en el taller a los migrantes ilegales. Esto en los términos de los delitos de trata y de reducción a servidumbre. Ahora bien, los términos típicos servidumbre y esclavitud no hacen alusión a una mera relación de servicio, sino a una relación de sometimiento y enajenación de la persona. Ello exige no solamente una dominación física sobre el cuerpo del sujeto pasivo, sino un verdadero dominio psíquico. Si bien este encuadre legal es acertado para muchos casos de talleres clandestinos, por ejemplo cuando hay servidumbre por deudas de traslado, se puede decir que el supuesto más emblemático y la mayor parte de los casos no responde a dicha caracterización. En efecto, normalmente esta relación entre connacionales, tallerista y migrante, comienza con un contacto de tipo familiar que se hace en Bolivia. El tallerista recluta obreros en su propia familia, abriendo luego la oferta a parientes más lejanos, amigos, etc. También existe una red más independizada que se superpone con la anterior y que incluye anuncios y pedidos de trabajadores que se difunden en Bolivia por la radio, carteleras de lugares públicos y hasta en las iglesias. Todo un sistema de transporte gira alrededor de este tránsito y una vez llegados los migrantes, hay esquinas clave en Buenos Aires que todo el mundo sabe que los talleristas van a buscar y a contratar a los recién llegados. Eso es increíble. Los migrantes se ubican, se paran en ciertas esquinas y esperan la llegada de los talleristas que los contratan, entre comillas, para trabajar en el taller. El contrato es de palabra y tiene una promesa que lo hace funcionar, la de ahorrar todo lo que se gane con el argumento de que no se pagará alojamiento y comida, y la posibilidad o fantasía de un primer anclaje en el destino migratorio. El tallerista debe entregar las prendas cosidas en el menor tiempo posible. Si los costureros viven en el taller, es fácil extender la jornada, reducir el ausentismo y controlar el avance de la producción.
Para el trabajador, la vivienda ofrecida le permite ahorrar, no gastar tiempo ni dinero en el viaje, no exponerse a controles policiales y trabajar más horas. El salario se pacta por precio por prenda, lo que hace recaer la obligación de productividad en los migrantes. El pago por pieza motiva al costurero a prolongar la jornada para aumentar su ingreso, fomentando la explotación del obrero por el obrero mismo. En este esquema, la condición migratoria es central para sostener el trato, pero la condición migratoria también parece ser el factor que desequilibra hacia la mayor explotación por parte del empleador, que en estos casos es extranjero para Argentina y connacional para el costurero, o sea, el explotado. No obstante, la mayoría de las investigaciones judiciales comienzan por denuncias no de los damnificados directos, sino de vecinos, organizaciones sociales o de ámbitos de fiscalización laboral que sospechan de la existencia del taller. Luego de la clausura masiva de talleres en 2006, dejando a muchos migrantes sin trabajo y sin vivienda, los costureros marcharon convocados por los talleristas reclamando el cese de las inspecciones, no de la explotación. Al tiempo que expresaban el problema en términos de nacionalidad, entre cánticos y carteles diferenciaban a los bolivianos, indistintamente si se trataba de costureros o talleristas, frente a los no bolivianos, normalmente los empresarios. Talleristas y migrantes se presentan entonces como una comunidad nacional. Al hacer foco en el extremo más lejano de la cadena, el empresario, se torna difusa la delimitación de los eslabones más bajos. ¿El verdadero o único explotador es la marca? Aquí no hay esclavos, hay trabajadores, decían las pancartas. La palabra trabajador reivindica una autonomía, la del asalariado libre, como imagen que se contrapone al sometimiento esclavo. En ese contexto, ¿cómo ponderar la autonomía de ciertas decisiones individuales que efectivamente colocan a las personas en situación de explotación? ¿Hay o no un contrato laboral entre el tallerista y el migrante? ¿Será ese el difuso límite entre el trabajador y el esclavo? Una socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, definió así la cuestión. Mientras los migrantes se hacen explotar, van construyendo su propia microempresa. La idea de que en estos talleres hay una dinámica de esclavitud es equivocada. Es una mano de obra que paga un derecho de piso migratorio para luego recibir lo que se llama una reciprocidad diferida. Un circuito de devolución que contiene un sistema de justicia o de venganza, de intercambio de roles. Quien fue explotado, luego explota. Lo que impide considerar a este trabajo como esclavo sería la existencia de reglas claras de manumisión, una especie de cálculo urbano que pone en marcha quien migra, una cierta relación entre sacrificio y ciclo vital, una evolución natural del costurero. Más allá de esta percepción de esta socióloga, lo cierto es que objetivamente no hay un sometimiento total ni un engaño completo a las condiciones laborales impuestas al tallerista, por el tallerista al migrante, propio de la esclavitud o servidumbre. Sin embargo, no puede negarse que la decisión del migrante de trabajar en el taller a cualquier costo es aprovechada por el tallerista empleador explotándolo laboralmente. La clave entonces será delimitar con exactitud hasta dónde llega el término explotación y cuándo comienza a ser esclavitud. La calificación de esclava no es metafórica y no refiere a lo duro que pueda hacer el trabajo que esta mano de obra realiza, sino a la imposibilidad del esclavo de ejercer su voluntad y de sustraerse al vínculo sin poner en peligro su vida. Aquí radica la línea que separa la explotación laboral en cualquiera de sus formas del trabajo esclavo o reducción a servidumbre. De la explotación laboral se puede salir sin peligro, cierto, para la vida o la integridad física. Y si bien existe coacción, es difusa, indirecta e inherente al capitalismo, pero no corporiza en una creíble amenaza de violencia, muerte, encarcelamiento o deportación. El abordaje superficial que realiza la justicia penal argentina no distingue entre estas dos situaciones y califica indiscriminadamente los casos de talleres clandestinos como trabajo esclavo, forzando el tipo penal. En efecto, las modalidades de conductas relacionadas con la esclavitud y servidumbre no consisten en explotar el trabajo del sujeto pasivo, imponiendo condiciones laborales ilícitas, sino en imponer la condición de trabajador, la realización del trabajo mismo. Esta formulación típica no refleja la explotación textil en la mayoría de los casos, donde lo que hay es un abuso de la vulnerabilidad de quien prefiere ser explotado antes de volver a su país. Hay sin duda una reducción del ámbito de autodeterminación del migrante, pero sin llegar a una relación de dominación total física y o psíquica. Es decir, se trata de casos más leves de explotación,
que es un concepto graduable que no encuadra en situaciones extremas de sometimiento. El migrante, aunque vive en el taller, tiene libertad para salir y entrar y no hay servidumbre por deudas. Sin embargo, en Argentina no hay una fórmula jurídica capaz de resolver esta situación. Existe una importante laguna normativa que imposibilita captar los casos de explotación laboral del migrante por parte del tallerista cuando la pretensión de explotar tiene solo un sentido económico, la apropiación del valor de su trabajo perjudicando ilícitamente sus derechos sociolaborales. Frente a ello, es necesario diseñar un tipo penal específico que abarque supuestos de explotación laboral, donde el abuso de la situación del migrante se traduzca en la imposición de condiciones laborales ilegalmente riesgosas y perjudiciales, remuneraciones extremadamente bajas, falta de descanso, etcétera, pero no la violación de su libertad de decidir ser o no trabajador, pues no se lo reduce a esclavo o siervo. Esta situación descripta es la inversa a la que se configura en el Código Penal español, donde no se tipifica el delito de sometimiento a esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, pero sí tienen delitos como los configurados en el artículo 311 y 312. Esto, para terminar, las formas contemporáneas de esclavitud son situaciones de explotación extrema del ser humano donde se niega su propia condición de persona y la libertad personal más básica, mientras que los delitos laborales se refieren solo a los trabajadores y no a todas las personas, en la medida en que tiene que haber una relación laboral de la que se abusa para obtener un provecho explotando la fuerza de trabajo y vulnerando con ello los derechos legalmente reconocidos al colectivo de trabajadores. Estas reflexiones permiten reenmarcar el impulso migratorio desde Bolivia a los talleres textiles clandestinos por fuera de la cuestión de esclavitud como narrativa del sometimiento e infantilización completa de los migrantes. Más bien, se trata de verdaderos exiliados del neoliberalismo que son seducidos y captados por la cadena de explotación en la que se ha convertido hoy la industria textil. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Patricia por resumirnos una situación que se produce en muchas partes. 1 millón de bolivianos que viven en Argentina, los bolitas, como se llaman, que efectivamente muchos de ellos en situación ilegal les toca pagar, etcétera. Ustedes van a la galería de Madrid y compran una camiseta de algodón de €1, fabricada en Malasia, que ha tenido 4 intermediarios, tienen que pensar un poco qué ha pasado en esa cadena de valor. Vamos a pasar ahora a María Laura Bom, también argentina, actualmente profesora en la Universidad de Buenos Aires, con una formación en Derecho Penal Internacional en diversas universidades alemanas. Se ha especializado en las violaciones de los derechos humanos de las empresas extractivas, que es uno de los sectores más sensibles en esta cuestión. Está inmersa actualmente en investigación sobre la criminología en las violaciones de los derechos humanos. Me dice que va a hacer un sobrevuelo de la situación en América Latina. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias, Carmelo, por la presentación. Si bien la mesa es específicamente sobre industria textil, después del encuentro de ayer le di como una vuelta a lo que iba a presentar hoy y va a quedar algo que creo que puede servir tanto para explicar situaciones como las que refirió Patricia recién, como para pensar otras de las mesas y otras de las situaciones vinculadas a empresas y violaciones de derechos humanos, el rol del ámbito penal, pero específicamente desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Entonces la idea es pensar, y por eso este nombre también, criminalidad estatal corporativa transnacional, es un título un poco provocador, como que a veces ponemos demasiado el énfasis en la idea de la empresa y claramente tenemos acá una fuerte presencia de todo lo que tenga que ver con la actuación estatal. Entonces, la idea es hablar un poco primero en un contexto económico y la idea de daños en el ámbito latinoamericano, introducir un concepto, el concepto de violencia estructural, que después nos permita entender por qué las distintas líneas en el abordaje criminológico que quiero proponer. Y el cuarto punto, aunque suena muy pretencioso, no lo es más que un cuadrito, una propuesta de modelo integrado de articulación de responsabilidades y finalmente desafíos y deberes. Si pensamos que en lo que hace a la industria textil
aproximadamente genera 21 millones de puestos de trabajo forzado, es la segunda industria generadora de contaminación, aproximadamente un 25% de los químicos, digamos, utilizados en el mundo se aplican para esta industria, y es la industria que requiere de más cantidad de agua después de lo que es la agroindustria. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es como que el impacto, justamente como se viene hablando, en lo que es concretamente la cadena de suministro, cadena de valor, dos cosas distintas como se explicó ayer, pero como que va recorriendo distintos contextos, ¿no? Entonces, primero, con respecto al contexto económico y daños en América Latina, en América Latina podemos decir que las relaciones de violencia estructural, cultural y física se dan desde los inicios mismos de su conformación y se vieron acentuadas en severidad y en envergadura a partir de su primer contacto con el mundo europeo cristiano. Las tierras en su momento eran ocupadas con el objetivo de obtener sus minerales, y es sabido que para ello los indígenas se transformaban en mano de obra esclavizada, o si tenían suerte solo eran reducidos, semi-esclavizados por lo que era el espacio religioso. Se puede realizar, o digamos, sí se realiza un paralelo con la situación de los pueblos indígenas y campesinos a lo largo de la historia, cómo esto se fue desarrollando, y hasta hoy nos encontramos con que en algún momento esto pudo ser definido como un conflicto etnopolítico entre quienes llegaron al contexto latinoamericano y quienes estaban en el contexto americano, pero esto devino con el tiempo en una situación casi estática de dependencia. En este sentido, entonces, se ve como una especie de continuación con el correr del tiempo entre las tensiones entre proyectos de integración y la perspectiva sostenedora de nociones de ciudadanía, ¿no? Poniéndose entonces en crisis el concepto de democracia. Hasta ese nivel llegamos cuando trabajamos estas cuestiones, ya que grandes porciones de la población continúan ajenas a la real realización de sus derechos en el contexto latinoamericano. Y eso nos puede explicar situaciones como las que recién acaba de presentar Patricia, donde simplemente el hecho de saber que voy a tener acceso a un trabajo, donde voy a tener acceso a comida, a techo, a casa, para mí es más que la situación previa. La diferencia entre quienes están incluidos y quienes no están incluidos, por otro lado, continúa en muchos países de la región aumentando, más allá de los intentos de integración de parte de distintos espacios políticos e institucionales. Los intereses económicos por sí mismos difícilmente redefinen los términos de todo esto en una forma radical, es decir, no va a pasar por una modificación exclusivamente en términos económicos. Como dice Galtung, pensemos en que al menos en sus inicios, la esclavitud y el colonialismo fueron actos de individuos emprendedores y de compañías. Los gobiernos entraron luego, a menudo con un efecto suavizante. Fin de la cita. Se trata en muchos casos, todavía hoy, de la obtención de recursos naturales con intereses geopolíticos estratégicos, dado que tanto la energía como las nuevas tecnologías que se desarrollan en países industrializados dependen de estos recursos, y esto se ve, sí, aunque estoy gritando, sí. Que no se escucha. Bien, bien. Ahí. ¿Dónde estábamos? Sí, se trata de la obtención de recursos naturales con intereses geopolíticos, como decía recién, dado que, como decía, tanto la energía como los recursos que se necesitan para el desarrollo de las industrias, de las nuevas tecnologías en el norte global, podríamos decir, en muchos casos vienen del sur global. Y esto incluye en recursos también a lo que son los recursos humanos, en términos de mano de obra barata. A esto se lo llamó acumulación por desposesión, por ejemplo, Altvater, o incluso necrocapitalismo. Son estos procesos por los cuales la expansión económica desmedida produce desplazamientos de titularidad, ese deslocamiento en el acceso a los recursos, reduciendo cada vez más la dispersión y concentrando cada vez más tierras y posesiones en manos de pocos grandes grupos. La inversión económica, por lo tanto, que debería conllevar al prometido desarrollo en la región, en muchos casos genera el efecto contrario por su impacto negativo y la perpetuación de dependencias económicas que genera. Y esto fue estudiado con el nombre de mal desarrollo. En un trabajo que se publicó el año pasado, esto lo lleva incluso a la idea del delito de mal desarrollo en términos de la articulación que hay entre distintos actos que podríamos llamar o actividades individuales que conforman una matrix mayor de mal desarrollo.
De esta manera, el beneficio económico o de utilidad de la actividad no está en equilibrio con el elevado perjuicio que esta actividad acarrea a la población del área. Esto es lo que planteó también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al explicar la tensión entre la facultad, entendida en términos de derecho, de cada Estado de definir las medidas que considera oportunas en términos de desarrollo y los derechos humanos de quienes pueden verse afectados por tales medidas. En dicha tensión, el beneficio siempre está de un lado y el perjuicio del otro, y esto se acentúa con medidas de desregulación. Desregulación que está siendo aumentada y fomentada y cada vez más convoca inversiones extranjeras, por ejemplo, mediante la firma de condiciones especiales para la realización de estas inversiones en acuerdos bilaterales de inversión, tratados de libre comercio o acuerdos fiscales. Estos acuerdos habitualmente han acarreado dificultades debido a la excesiva liberalización de los controles por parte de los Estados. Hay distintas cláusulas, esto se ha trabajado de distintas maneras, pero entre ellas hay una cláusula en particular, la de los tribunales supranacionales, que es particularmente importante y también fue mencionada ayer, de acuerdo a la cual un organismo supranacional está autorizado para defender los intereses de los inversionistas externos con respecto a las acciones gubernamentales relacionadas con sus propias inversiones. El desarrollo, por lo tanto, está siendo promovido en un nivel discursivo, pero con otros nombres, ha ido mutando de nombres desde principios del siglo XIX, planteado explícitamente en el siglo XX, se ha promovido en Europa, desde Estados Unidos, y estas explicaciones desde el norte global han ido permeando, por supuesto, también en el contexto latinoamericano, que las ha ido tomando. Sin embargo, si el Estado no apoya, por un lado, avanza, contribuye y regula las áreas principales relacionadas con sus riquezas y sus industrias que están vinculadas a esa idea de desarrollo, ni tampoco avanza en lo que es protección en términos de servicios públicos, cobertura de necesidades básicas, como vimos recién, lo que tiene que ver con vivienda, con trabajo, con comida, y a esto le podemos sumar educación, salud, etcétera. ¿Cómo puede esperarse que se desarrollen estos espacios para poder alcanzar a toda la población de acuerdo con estándares básicos mínimos para una vida social e individual digna? Teniendo en cuenta todo esto, entonces, es que yo paso a la idea de cómo podemos pensar en estos términos de contexto de desregulación, en pensar en responsabilización, y por qué nos vamos siempre solo o principalmente a las empresas y al rol del Estado puniendo, cuando en realidad el rol del Estado arranca mucho antes para que estas situaciones y estos contextos no se sigan, profundizando y que tengamos que recurrir al sistema penal, que se supone que tendría que ser la última ratio. Esto me lleva entonces a presentar el concepto de violencia estructural muy brevemente. Johan Galtung, noruego, define, podríamos decir básicamente, la idea de violencia estructural como el conjunto de todas las estructuras físicas y organizativas evitables, y esto es lo clave, evitables, que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas o alcanzar su verdadero potencial. Esto, que parece un poco críptico, si lo vemos en este esquema, nos cabe un poco más la idea cuando ponemos esa violencia estructural, esto es también la propuesta del triángulo de Galtung, en consonancia con la violencia cultural y con la violencia directa. Si nosotros tenemos institucionalmente, en términos económicos, políticos, históricamente un arrastre de violencia estructural, de no realización de derechos fundamentales, esto no es solo culpa del Estado o culpa del poder económico, sino que está directamente vinculado a la idea de violencia cultural. Violencia cultural son todos los discursos, prácticas, mecanismos de legitimación y de justificación de esa violencia estructural. Que esto puede darse desde el espacio religioso, desde el espacio académico, desde el espacio científico, básicamente también medios de comunicación, que reproducen y hacen lógico, cuando hablamos en América Latina de carencias, que digan, bueno, es una subregión pobre, es una región pobre, es lógico que haya chicos pidiendo por la calle, es lógico que tengamos que tener talleres clandestinos, es lógico que nos toca hacer la mano de obra barata porque somos una región pobre. Eso es ejercer violencia cultural, es justificar y naturalizar la situación de violencia estructural. Cuando contra esto se presentan protestas, resistencias, se suele ver esto en una forma de violencia directa. Esa violencia sí es visible y es la que normalmente termina siendo, por ejemplo, una protesta por parte de trabajadores, protesta por parte de los sindicatos, que después tienen la pata de la represión por parte del Estado. Entonces, esa violencia física es la que vemos y esa violencia física es en la que suele poner la atención el sistema penal y la política criminal.
Cuando hablamos de empresas y derechos humanos, vemos entonces que si todo esto lo tenemos en cuenta, más allá de lo puramente normativo, hay cantidad de explicaciones desde lo criminológico que, haciendo esta conexión, empresas y derechos humanos, esta situación de violencias estructurales, culturales y directas, pueden ser con algunas líneas de trabajo criminológico explicadas. Simplemente conceptos y autores, así líneas como propuesta. Desde la criminología, tanto el concepto del delito de cuello blanco, acuñado a principios de los 40 por Edwin Sutherland, como los conceptos de macrocriminalidad muy posteriores o de criminalidad de los poderosos, desarrollados en gran parte en Alemania en la década del 70, son referencias obligadas que adelantan y analizan reflexiones o dan reflexiones útiles a los fenómenos que estamos trabajando. Mientras el primero tiene su foco de interés en las actividades ilegales, podemos pensar en los contratos abusivos de los que hablaba Patricia, entendidos por Sutherland como criminales por parte de empresas y empresarios, el segundo concepto, el de macrocriminalidad, suma al plano económico una perspectiva de carácter político respecto de aquellos sujetos y estructuras de fuerte poder socioeconómico e institucional que desarrollan actividades criminales. Estas ideas incluso se dejan aplicar a trabajos previos, como las técnicas de neutralización, originalmente planteadas por Sykes y Matza en los años 50, y que hoy se puede transferir en su potencial analítico a los grandes actores económicos. Por ejemplo, en lo relativo a las cláusulas y demandas en el ámbito de los tratados bilaterales de inversión o acuerdos fiscales. Desde el vamos estoy neutralizando toda la responsabilidad que yo pueda llegar a tener después en incumplimientos o daños generados por parte de mi actividad. En la década de los 90, en Europa, Vincenzo Ruggiero trabajó sobre el concepto de economías sucias, directamente vinculado a lo que fue el panel anterior, ¿sí? La cuestión del tráfico de armas. Y en la década siguiente en Alemania se presentó el concepto de la economía de la violencia, Gewaltökonomie, por parte de Albrecht. Estos conceptos se refieren a la relación entre la economía, las operaciones comerciales, fundamentalmente las transnacionales, y la violencia. Mientras que el primer concepto pone el acento en las operaciones comerciales y su parda relación con la política, el segundo analiza relaciones comerciales que pueden tenerse con regímenes o territorios en conflicto armado, al punto de implicar estas operaciones una colaboración a la violación de derechos de la población que está siendo sometida o atacada. Por su parte, una visión renovada sobre el rol de las víctimas, y acá vamos directamente a esta situación de la relación víctima con ofensor. Pasamos entonces acá. Antes, durante y luego de ser víctimas del delito. Pensemos en esta idea de reciprocidad diferida de la que estaba hablando Patricia recién, ¿no? Solo por dar un ejemplo de estas situaciones en donde quién es víctima, quién es victimario y de qué manera se va dando en las cadenas, por ejemplo, de suministro, en industrias, entre otras también de la textil. Es como que es muy, muy complejo. La victimología se fue desarrollando muy, muy fuerte desde los años 90, ya desde antes, pero ahí se ha desarrollado muy fuerte, implica o ofrece ampliar el espectro de análisis con miras a la mejor prevención y comprensión de los fenómenos delictivos. La vinculación de la presencia de empresas transnacionales que tienen en general una imagen positiva y el silenciamiento de los impactos negativos de esta empresa en las distintas áreas es un campo que está siendo muy estudiado en el ámbito de las disciplinas sociales, de la comunicación y criminológicas. Sin lugar a duda da mucha información también, o debería dar información tomada por los juristas, que muchas veces el espacio de lo victimológico lo dejan por fuera. Si se piensa en los conceptos entonces de víctimas invisibles, por ejemplo, de víctimas socialmente prescindibles, vemos que la conexión es evidente entre lo que están realizando empresas y lo que se está sufriendo por parte de la población. Y esto nos lleva entonces a otro concepto que es el otro concepto que es el de distancia social, que está vinculado a la mayor o menor posibilidad de empatía entre actores, de acuerdo a sus distintas jerarquías y conocimiento mutuo. Entonces podemos pensar cómo es posible que existan talleres como los que hablaba Patricia en Argentina, se tome conocimiento, y no es que ha habido por parte de la población argentina una gran conmoción, sí ha tomado visión, pero no una gran conmoción. La esposa del presidente actual tiene una marca de ropa propia, Aguada, en la cual se han detectado también talleres clandestinos para la confección. Entonces, esto no ha generado una gran conmoción por parte de la sociedad, que acepta como natural, violencia cultural, que esto tenga que ser así. La distancia social que hay generalmente entre quienes se identifican con los grandes espacios económicos a los que se aspira, ser como,
y quienes sufren muchas veces esas violaciones de derechos es tal que no llego a identificar, la distancia es tanta que no la llego a identificar como víctima, y si la identifico no importa. Esto lleva entonces también a tener que pensar una y otra vez en la vinculación entre los espacios macro y micro, la generación permanente de resistencias, volver a la idea del concepto de macrocriminalidad en términos de que macrocriminalidad se da o se generó este concepto en espacios de dictadura, ¿sí? Macrocriminalität fue desarrollado en estos términos criminológicamente en Alemania, pensando en el nacionalsocialismo, pero estamos trabajando este tema también hablando de macrocriminalidad en tiempos de democracia. Si tenemos una forma casi sistemática de omisión por parte del Estado, de desregulación por parte del Estado, de desplazamiento de responsabilidades estatales en manos de espacios económicos, estamos teniendo una liberalización de espacios donde se sabe que la violación de derechos va a estar siendo dada y adrede, digamos, o explícitamente se ha retirado la posibilidad de control por parte del Estado. Esto lleva entonces a tener que ampliar y pensar sí o sí en el daño social que todo esto genera, que es otro concepto que se está trabajando mucho en criminología. Y cierro esto, y vamos ya entonces hacia el final, con la idea de que se está trabajando todo esto también por parte de autores como Friedrich y Rothe, la idea de los crímenes de la globalización, directamente vinculados a organismos internacionales de financiamiento que promueven inversiones y prácticas que resultan en proyectos violatorios de derechos humanos, vinculado esto también a las distintas formas de marginalidad y exclusión que están siendo trabajadas por la criminología desde el espacio latinoamericano. Teniendo en cuenta todo esto y para cerrar, intento acá, es una propuesta en curso, ofrecer un modelo integrado en términos de que trate de abarcar, y por supuesto que faltan cantidad de cosas, de articulación de responsabilidades. Hemos estado mencionando desde ayer que existen espacios de cumplimiento voluntario o soft law, si hablamos del ámbito internacional, de cumplimiento obligatorio y a su vez está lo sancionador. Si lo logramos establecer como que son tres niveles distintos que están entre sí articulados, pero a su vez estamos hablando permanentemente, ¿esto es doméstico o es internacional? ¿Internacional en qué términos? De alguna manera, si se lograse en términos macro esta especie de integración, que no significa que cada país tenga que respetar y tener todo esto, sino que como una especie de modelo que a su vez cada país puede por su parte reconocer de acuerdo a su propia cultura jurídica y de acuerdo a su propia situación contextual, si por ejemplo tenemos en el ámbito doméstico voluntario distintas formas de autorregulación, compliance, debida diligencia, ¿lo acepto o no lo acepto en mi organismo, en mi sistema? ¿De qué modo? Es algo que va conjuntamente con, dentro de lo doméstico, sancionador penal, el derecho penal económico, ¿acepto o no acepto responsabilidad penal de la persona jurídica? Cada sistema nacional va a tener, porque tenemos culturalmente esto ya plasmado, se van dando desarrollos, pero depende del contexto específico. Cuando se sancionó o digamos cuando se suscribió en definitiva el Estatuto de Roma, pensemos que la idea de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, estaba prevista o estaba siendo intentada que quedara dentro del Estatuto de Roma, por ejemplo, por Francia. Y era algo que Alemania jamás aceptaría. Y uno podría decir, bueno, si no nos ponemos de acuerdo es que no nos vamos a poner de acuerdo. A veces cuando hablamos de estas cuestiones vinculadas a empresas y derechos humanos pareciera ser que es importante o digamos que es posible, más que importante, lograr algo donde estemos de acuerdo y hay que entender que en esos espacios internacionales terminan siendo definiciones en términos prácticamente diplomáticos de representación de los intereses nacionales, pero las culturas jurídicas no se van a cambiar en poco tiempo. Esto mismo se está viendo ahora con las discusiones que hubo en el ámbito ahora de internacional, obligatorio, tratado vinculante, que está, digamos, ya está el borrador cero, para empresas y derechos humanos, las dificultades que hay. Si firmo o no firmo tratados de libre comercio, en principio es voluntario, pero después el cumplimiento tiene que ser supuestamente obligatorio. Entonces esto también, ¿a qué punto principios rectores? Acá habría que agregar el Pacto Global también dentro de lo que estaba previo a los principios de Rogge, en términos voluntarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el abanico de posibilidades que hay no son necesariamente contradictorias, ni una tiene que suplir a la otra, sino que se pueden pensar perfectamente
perfectamente en términos de pasos complementarios. En mi sistema preveo este paso, lo próximo será esto, después iré a la Corte Penal Internacional, si se da esta situación, lo preveo de esta manera. No hay que pensarlos como opuestos, sino teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta que todo esto se va a dar en un marco de violencias estructurales, en un marco de responsabilidades estatales, va a depender de cada Estado y de cada espacio hasta dónde está dispuesto a avanzarlo y de qué manera se puede efectivamente, de qué manera se puede efectivamente concretar. Industrializados contra exportadores de recursos, cuáles son los propósitos, regulación, sí, no, todo esto en términos del marco que mencionaba recién. Y pensar efectivamente estos mecanismos necesariamente requiere de una investigación interdisciplinaria y transnacional. Lo transnacional lo estamos haciendo muy bien, lo interdisciplinario creo que todavía nos queda mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias a María Laura, que nos ha introducido el concepto de violencia estructural y cultural, aquellos factores que serían evitables y que ni el desarrollo neoliberal, ni el desarrollo sostenible, ni las tesis del buen vivir, ni los ODS con la tendencia a buscar campos de entendimiento han podido abordar para evitar esas víctimas invisibles de la globalización y esa distancia social a la que ella se refería. Hay para mí la vigencia de la importancia de los principios rectores como un metatratado entre lo voluntario y lo obligatorio antes de que surja, promovido por Ecuador hace unos años, un tratado de empresas y derechos humanos que sin duda alguna llegará. No sé cuántos países lo ratificarán, posiblemente muy pocos, porque el convenio 169 de la OIT solamente lo han ratificado en 21 países, lo cual demuestra que no solamente hay que tener un tratado, sino que luego tiene que ser efectivo. Vamos a pasar a la última parte. Creo que tenemos el placer de tener con nosotros a Benjamín Cuellar, que durante décadas ha sido director del Centro de Derechos Humanos de la Católica de El Salvador, donde el padre Yacuría era como un amigo de todos nosotros, o de muchos de nosotros. En la actualidad es representante del Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador y realiza un trabajo de campo en toda la región centroamericana sobre los abusos que se producen en las empresas del sector textil, con lo cual tiene seguramente una visión de primera mano, de práctica, de lo que está ocurriendo en ese campo en Centroamérica, donde viven 40 millones de personas, que no es nada desechable. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, aunque no era para mí. La titular está jugando en otra cancha, entonces yo vengo de suplente, pero espero no desentonar ni defraudar. Yo vengo a hablar aquí de una criatura que nació fruto de una violación, ¿verdad? Una violación a derechos laborales, sobre todo al derecho a la asociación sindical, ¿verdad? Y de violaciones de derechos humanos también. En marzo de 1996 hubo un conflicto, bueno, finales de 1995 hubo un conflicto precisamente porque los dueños de la empresa maquiladora, ¿verdad?, Mandarin Internacional, ¿verdad?, siendo consentidos, ¿verdad?, o sea, el que consiente es aquel que, pudiendo impedir algo, ¿verdad?, no lo hace, aunque sea su deber, ¿verdad?, o puede hacerlo. Siendo su consentidor la empresa transnacional, multinacional, GAP, ¿verdad? Existía ya un sindicato dentro de esta maquila, la Asociación de Trabajadores de Mandarin Internacional, Sociedad Anónima, Atemisa, ¿verdad?, y que se enfrentaba con la empresa esta maquiladora Mandarin. Estaba a punto de alcanzarse el 50% más uno, que es lo requerido para poder firmar un contrato colectivo, el sindicato, ¿verdad?, y despidieron a todos los miembros del sindicato, a todas, sobre todo mujeres, ¿verdad? Los despidieron y la lucha era por su reinstalación, que llevó después a la posibilidad de obligar a GAP, después de haber hecho varios intentos por evitarlo, que por primera vez en el mundo, ¿verdad?, en una fábrica de maquila, ingresara un monitoreo independiente. O sea, estoy hablando de hace 23 años, era algo inédito, ¿verdad? O sea, existían códigos de conducta o empezaban a aparecer códigos de conducta. Entonces la labor que nos planteamos ahí era
Bueno, primero que regresaran, ¿verdad? Las personas que habían sido despedidas. Regresaron en su mayoría, se logró. Y después verificar las condiciones de trabajo, ¿verdad?, dentro de la fábrica, sobre la base de la legislación nacional, ¿verdad? O sea, la responsabilidad social empresarial, que después fue evolucionando. La principal forma de responsabilidad social empresarial es cumplir con la ley, ¿verdad? Es cumplir con la ley. Así es, desde esa perspectiva lo veo yo. Y se añaden también los códigos de conducta, etcétera, etcétera. Y la legislación internacional, obviamente. Pero bueno, no nos imaginábamos que esto iba a durar. O sea, nosotros la visión que teníamos al respecto era que era resolver el problema puntual de la fábrica. Bueno, ya tenemos 23 años. Yo no trabajo ahí, yo trabajaba en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de los Jesuitas, pero desde el principio he sido eterno presidente de la Junta Directiva, ¿verdad? Cuando se formó. Al principio era la suma de varias organizaciones, el instituto que yo dirigía, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, y otro par de integrantes. Eso fue para resolver el problema puntual, pero después se quedó, ¿verdad? Adquirió vida propia y acá estamos. Pero por primera vez, como les decía, una marca de ropa pedía que organizaciones sociales de amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos entraran a verificar en una de sus fábricas proveedoras las condiciones de trabajo en la misma. Se estaba pues incursionando en un espacio hasta entonces vedado, que dio mucho que hablar, ¿verdad? Hubo ataques virulentos, sobre todo de los sindicatos, que creían que se les estaba robando, ¿verdad?, su espacio, ¿sí? Obviamente de las empresas también, ¿verdad?, las gremiales de las empresas en El Salvador también no nos miraban muy bien. Pero se logró el reingreso, el reinstalo y mejorar las condiciones de trabajo, fruto de algo que debería de plantearse como una lección de la historia. Los derechos se pueden reconocer, ¿verdad? O sea, se puede discutir aquí, en estos espacios, en los congresos, etcétera, etcétera, pero el reconocimiento no implica necesariamente su respeto. El respeto es la lucha, es fruto de la lucha de la gente que demanda, ¿verdad?, el mismo. 21 años después, o sea, en el 2017, ¿verdad?, se generó o se ha generado a partir de ahí otro conflicto. Pero ahora ya no son trabajadores de una empresa maquiladora, sino que trabajadoras a domicilio. O sea, que es todavía, creo yo, que peor que los talleres clandestinos, ¿verdad? La fábrica es Confetti, ¿verdad? La intermediaria es BLF, una compañía instalada en Miami, ¿verdad?, que son de la misma familia salvadoreña. Y trabajan para o proveen de ropa a las universidades en Miami, ¿sí? Las trabajadoras denunciaron una serie de violaciones de derechos humanos, como el pago abajo del salario mínimo, ¿verdad?, contratos fraudulentos, no darles material, etcétera, sin vacaciones o sin vacaciones pagadas, perdón. O sea, una cantidad de violaciones de derechos humanos en una organización, fueron a denunciar en una organización salvadoreña, ¿verdad?, que acompaña a aquellas mujeres que deciden luchar por defender sus derechos humanos. No defiende, sino que acompaña con su experticia. Se llama Mujeres Transformando, mejor conocidas como las Transformers, ¿sí? Entonces, ese conflicto continúa hasta ahora. Se hizo una investigación por parte del Consejo de Derechos del Trabajador estadounidense, no lo puedo pronunciar en inglés, y descubrieron todas estas cantidades de violaciones de derechos humanos que mencioné, de derechos laborales y de derechos humanos, y más todavía, ¿verdad? Entonces se llegó a pactar o acordar con las dos compañías, tanto la Confetti, se llama la compañía instalada en El Salvador, y BLF en Miami. Se acordó, se presentó un informe y se acordó tener una reunión para tomar las medidas correctivas. La remediación, esa palabra viene desde el tiempo del grupo de monitoreo, desde hace 26 años. ¿Sí? Sí, o reparación, pero yo no entendía qué querían decir cuando decían remediación. Me tuvieron que explicar. Pero bueno, en aquel tiempo. Entonces se planteó, se acordó. Pero ¿cómo? Presentaron también el informe a algunas universidades, este informe que señalaba eso,
las empresas estas se echaron para atrás y dijeron ya no, ¿verdad? Y en este momento se está bajo la amenaza de cerrar la fuente de trabajo, precarísima, ¿verdad? De cerrarla. Y bueno, creo yo que le queda a Mujeres Transformando y demás, ¿verdad? Y a las trabajadoras, la carta que hay que jugar también, ¿verdad? Una carta importante, que es la de buscar, ¿verdad?, la solidaridad internacional, sobre todo en un terreno tan fértil para ello como son las universidades de Estados Unidos. Entonces, esperemos, la lucha continúa, como decía. ¿Sí? Miren, yo quiero hablar de Centroamérica o echarle una mirada rápida a Centroamérica, ¿verdad? O sea, una región la cual tiene a Guatemala, por ejemplo, que el próximo domingo tiene elecciones. Tiene ya más de una década de tener de estar con el apoyo de Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y se han logrado muchas cosas, ¿verdad?, importantes. Hay generales en la cárcel, ¿verdad?, condenados a 30 años de prisión, a punto de cumplir 86 años. Yo hablo del general Benedicto Lucas García, ¿sí?, hermano de Romeo Lucas García, que era presidente y Benedicto era el jefe del Estado Mayor. Antes de cumplir los 86 años, porque lo condenaron a 30 años de prisión, ¿verdad?, y está en la cárcel. Hay presidentes también, Otto Pérez Molina, o sea, impunidad por violaciones graves de derechos humanos y corrupción. Pero ya terminó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, porque el presidente actual, que va a salir ya dentro de poco, ¿verdad?, está siendo investigado también, ¿verdad? Y el periodo de la CICIG llega hasta septiembre. Entonces, si no se renueva con el próximo presidente, ¿verdad?, ahí terminó el intento. Un intento prometedor, promisorio, pero que siempre los poderes fácticos, ¿verdad?, más que los formales, logran, ¿verdad?, evitar ese tipo de obstáculos para seguir cometiendo sus tropelías. Honduras, ¿verdad?, golpe de Estado en junio del 2009. Elecciones fraudulentas, violación de la Constitución para reelegirse al actual presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, acusado también de narcotráfico. Su familia y él ya, también. Y con Porfirio Lobo, el anterior presidente, con su mujer acusada también, etcétera, etcétera. Nicaragua, ¿verdad? Nicaragüita, es decir, Carlos Mejía Godoy, que no se había sumado al Triángulo Norte, pero ahora ya es parte también, por violencia, bueno, por hambre, por hambre, por impunidad, y ahora por sangre también, por razones políticas. Y en El Salvador estamos discutiendo todavía si se aprueba o no una nueva amnistía disfrazada, ¿verdad?, después de 23 años de luchar contra una amnistía amplia, incondicional y absoluta contra perpetradores de violaciones graves de derechos humanos, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Estamos ahorita renovando aquella discusión de hace 26 años, ¿verdad? De 26 años, cuando se aprobó esa amnistía que menciono. Ahora, declarada inconstitucional aquella amnistía, ¿verdad?, estamos en la discusión de una nueva amnistía que quieren aprobar, disfrazada, pero amnistía a final de cuentas. El país en donde se tiene ya por fin un santo, ¿verdad?, que ha sido reconocido por el Vaticano, por Naciones Unidas, pero no ha sido investigado entre El Salvador el magnicidio de Monseñor Romero, donde ocurrió la masacre del Mozote, que es la más terrible de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad?, alrededor de 400 niños y niñas ejecutadas, ¿verdad?, y todavía se está discutiendo que el acusado de conducir las tropas, hoy ha salido la versión de que no estaba en el país en ese momento, que no lo pueden estar acusando, ya murió en la guerra también. La masacre de la UCA, que cumple 30 años en la actualidad. Tengo una regioncita, ¿verdad?, de la más violenta del mundo, sí, porque es pequeña la región, del mundo sin guerra, sino la más violenta, ¿verdad?, donde reina el hambre, la sangre y la impunidad. Antes era el tratado del Triángulo Norte Centroamericano, ahora ya se amplió con Nicaragua, como lo decía anteriormente. Ahora quiero, perdón, ¿cómo se hace esto? ¿Ah? Yo no.
Perdón que la titular me mandó con esto. Me dijo, tenéis que decir esto, ¿verdad? Bueno, esto es, podría decirse de manera idílica, un taller clandestino, ¿verdad? O sea, bonito, bonito, el dibujito. Pero allí surgen dos preguntas. Y si mis derechos laborales no son respetados, ¿verdad? ¿Puedo yo en una, dos o una misma pregunta, cómo puedo demandar, ¿verdad?, a la clienta de mi patrona? No se puede, no se puede. Entonces, ¿cómo defender en esas circunstancias los derechos de las trabajadoras en el marco de esas cadenas globales de producción? Hay que considerar el entorno político y social del país en cuestión, ¿verdad? Ya lo mencionaba, esa breve mirada que se hizo sobre Centroamérica, ¿verdad? Y la estructura, perdón, sí, la estructura y funcionamiento de la industria, ¿verdad? Que, como ya se ha repetido aquí, es un enredo, francamente, hablando desde los pies, ¿verdad? Desde los zapatos de las trabajadoras y los trabajadores. O sea, yo no entiendo esto. O sea, ¿a quién le reclamo? Entonces, dentro de esa cadena global de producción de ropa e indumentaria existen ciertas características que hay que enumerar rápidamente. Ustedes las están viendo ahí, el tema de las minoristas y las marcas, no, ¿verdad? Siempre son propietarios de las fábricas. Quien gana más, ¿verdad?, son el sector de la comercialización, ¿verdad? Los fabricantes no son propietarios de las fábricas subcontratistas, ¿verdad? En este caso que mencionaba yo, que es por el cual surgió el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, ¿verdad?, Mandarin Internacional. En los niveles más bajos de la cadena existe trabajo no visible, el trabajo doméstico que estaba planteando en este último caso. Y no hay relación directa laboral entre la marca o el minorista y las fábricas. Las trabajadoras obviamente viven en contextos de vulnerabilización, de vulnerabilidad extrema, ¿verdad?, en condiciones de inequidad, ¿verdad?, con sindicatos débiles, sin respeto a los derechos y libertades básicas y sin acceso a la justicia, ¿verdad? En el caso salvadoreño, ¿verdad?, en el libro 2, ¿verdad?, de los delitos y sus penas, en el Código Penal, aparecen en el capítulo 5, ¿verdad?, derechos, sobre derechos laborales y de asociación, los delitos, 5 artículos, ¿verdad? 5 artículos, y ahí se acabó todo, ¿verdad? Hay un artículo también, o varios artículos, 4 o 5, que en el Código Laboral reconocen el trabajo a domicilio, y también es pura ciencia ficción, ¿verdad? Estamos viendo las condiciones que mencionaba rápidamente del conflicto la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Eso es fatal, patético. Solo pongo rápidamente el ejemplo de la universidad donde yo trabajé y donde fui director de ese Instituto de Derechos Humanos 22 años. Al final también era secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadores, ¿verdad? Y en la actualidad me contaban, por eso tengo la relación, porque fui secretario de conflictos y director del Instituto de Derechos Humanos. Entonces nos buscan al grupo de monitoreo para plantearnos sus problemas. Y uno de los problemas es que el Ministerio de Trabajo tiene un convenio con la universidad, con el rector de la universidad, ¿verdad? Y sobre esa base, que es un convenio formal de apoyo y todo eso, pero sobre esa base, de manera informal, avisan cuando va a haber inspección de trabajo, ¿verdad?, después de que ha pedido la inspección a alguna trabajadora. Bueno, entonces, ya visto ese panorama, perdón, lo que nosotros planteamos son campañas internacionales con efecto boomerang, o sea, con enfoque en la marca y los minoristas y con solidaridad norte-sur. Así se resolvió el conflicto, ¿verdad?, traspolando el conflicto bélico en El Salvador, conflicto político y bélico en El Salvador. O sea, la sociedad civil salvadoreña, ¿verdad?, acudió a la sociedad civil internacional, estos presionaron a los estados y los estados presionaron al Estado salvadoreño para que se resolviera ese conflicto. Lo digo así muy simple y mecánicamente, tiene más, se podría profundizar en eso. Entonces también en ese marco estamos planteando que la sociedad civil, ¿verdad?, de los países productores, ¿verdad?, presione a la sociedad civil de los países contratistas o consumidores, ¿verdad?, y de ahí se plantea ese esquema hacia arriba. O sea, marcas, minoristas, contratistas, subcontratistas que presionen en el estado del país productor a las fábricas.
Así se logró lo de Mandarin, ¿verdad? Y así se pueden lograr muchas cosas en situaciones como las nuestras. Bueno, esto no me detengo más, ¿verdad? O sea, los que ganan más desglosando los gastos de una camiseta, obviamente son la venta al por menor, los minoristas. Y eso ya no necesita explicación, ¿verdad? El contraste, ¿verdad? Sobre todo aquí en España. Entonces se plantean avances y desafíos. Las marcas se han responsabilizado y han tomado acción. Perdón, yo soy fatal para esto. Y han tomado acción con códigos de conducta de empresas, de industria y multisectoriales. Se han mejorado algunos derechos humanos. En el caso salvadoreño, el maltrato físico, ¿verdad? Había prueba de embarazo, ya por ley se prohíbe la prueba de embarazo, sí. Una sociedad civil que poco a poco está siendo sensibilizada. Ahora el grupo de monitoreo, más que estar trabajando en monitoreo, porque ahora lo hacen empresas que se han creado para eso, ¿verdad? O que ya existían y hacen eso, y se ha hecho una especie de negocio. Hemos trabajado en la capacitación en derechos laborales a trabajadores, a organizaciones de la sociedad, y se continúa con la vigilancia y el monitoreo, pero en menor medida. Y hay efectos multiplicadores, ¿verdad? Se creó una instancia regional de monitoreo y se han replicado en otras latitudes estas experiencias. No todas las marcas, ¿verdad?, no cumplen, ¿verdad?, y están abiertas a que se hagan estos esfuerzos. Hay derechos que siguen esperando, por ejemplo, las metas altas que se le imponen a las trabajadoras, los tiempos, ¿verdad?, el tiempo para ir al baño, etcétera, etcétera, una cantidad de problemas. La libertad de asociación es una materia pendiente, ¿verdad? Sí, ya ahorita termino. Y los cambios no siempre son permanentes. Miren, yo lo decía en la plática de antier, ¿verdad? El problema aquí es de poder contra poder. O sea, hay un poder, ¿verdad?, empresarial, ¿verdad?, que tiene que enfrentarse a otro poder, porque un poderoso no negocia con un débil. Eso es, ¿verdad? Quizás lo oye, ¿verdad? Y si llegara a acordar, no cumple los acuerdos. O sea, pero la experiencia que recogemos de Mandarin Internacional del caso es que se construyó un poder, ¿verdad?, sumando las víctimas que demandaban, las organizaciones que apoyamos, la solidaridad internacional, y con eso se logró, ¿verdad?, insisto, construir un poder que se enfrentara y lograra lo que se logró. Yo siempre hablo del póker contra la impunidad, ¿verdad? O sea, el póker contra la impunidad son, el primero, las víctimas de violaciones de derechos humanos que no quieren seguir siendo víctimas, que no quieren que sus casos queden en la impunidad, ¿verdad? Se aplica, creo yo, a todo. Las organizaciones que no tienen que ser las protagonistas, sino en las que acompañan, ¿verdad?, con su conocimiento, su experiencia, ¿verdad?, tanto nacionales como internacionales. Los funcionarios que funcionen, para eso están, ¿verdad? Y si no, hay que denunciarlos, pero si no, si se puede, hay que apoyarlos para que funcionen, ¿verdad? Y los medios, fíjense que yo planteo, o sea, nosotros planteamos como cuarto as los medios, porque es necesario comunicar buenas noticias, ¿verdad?, para que otra gente, conociendo experiencias con éxitos parciales o totales, se anime a luchar también por defender sus derechos, porque esto no es una carrera de 100 metros, ¿verdad? Lo decía Andrés Domínguez, chileno, querido amigo, querido colega. O sea, decía, esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón, decía. Yo le dije, mira, Andrés, déjame añadirle, ¿verdad? O sea, no es una maratón, es un decatlón, ¿verdad? Y de obstáculos, de grandes obstáculos y de relevos, de necesarios relevos. Yo creo que eso también tenemos que tener en el horizonte, perdón que me mete en esto. Entonces, ¿cómo establecer una ruta, ¿verdad?, para lograr esto? Bueno, para establecer la responsabilidad penal, o sea, plantearnos que las instituciones funcionen y que las víctimas les exijan el respeto de sus derechos. Así, de sencillo, en 4 palabras: sociedad demandante, Estado garante. Sociedad demandante, en Centroamérica no hay luz, hay chispazos, ¿verdad? Y Estado garante, en Centroamérica no hay sombras, hay oscuridades. Muchas gracias. Muchas gracias a Benjamín por aterrizarnos la importancia de la supervisión pública, la de la justicia, la de la sociedad civil
Yo añadiría la de la mediación, porque ha habido sentencias centroamericanas hace poco en Guatemala que han tardado 30 años en procesarse, 40 años en procesarse, y creo que has abordado un poco el conjunto. A mí me hubiese gustado presentarles una primicia. Hemos hecho un estudio con las 10 grandes empresas españolas del IBEX sobre el respeto de los derechos humanos. Y tengo los resultados aquí, pero no les voy a cansar. Pero queda mucho por hacer. Es verdad que a nivel de informe global, pero cuando ya les preguntas, hay códigos éticos, hay formación dentro, canales de quejas, cómo funcionan, qué tipos de quejas, cómo funciona la remediación. Dígame los casos que ha tenido, silencio, complejidad enorme, por saber los datos, o sea, hay avances, pero queda mucho, mucho por hacer. Entonces yo creo que si tenemos un minuto, podría haber un par de preguntas a cualquiera de los ponentes y adelante. Bien, en primer lugar felicitar a los tres ponentes, voy a ser muy rápido, felicitar a los tres ponentes porque creo que han sido magníficas las exposiciones. Con Patricia coincido muchísimo y creo que nos vamos a envidiar mutuamente, porque los españoles vamos a envidiar el delito de sometimiento a esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso que hay en Argentina, y los argentinos envidiaréis los delitos de explotación laboral. Es la delimitación correcta que tú has hecho entre lo que es dominación y lo que es explotación de las condiciones de trabajo. Por tanto, lo que hay que hacer es que una futura reforma en donde haya sometimiento a esclavitud por una parte y explotación laboral. Y una cuestión en relación también con María Laura, porque creo que hay una exposición brillante, habla de violencia estructural, violencia cultural, pero hay otro concepto que a mí en todo este ámbito de las formas contemporáneas de esclavitud creo que también puede dar mucho rendimiento y que está vinculado, que es la idea de vulnerabilidad estructural, pensando en las víctimas, no en quien ejerce la violencia, sino de la perspectiva de ya no hablaría de grupos vulnerables, sino de una vulnerabilidad estructural como consecuencia de la globalización. No sé si por ahí ha trabajado algo o tiene alguna idea, pero creo que sería un concepto a manejar. Nada más, muchas gracias. Enhorabuena. Una pregunta, una más, por favor, para el panel. Si nadie lo va a hacer, le preguntaré a Patricia. Yo creo que lo que es la conclusión lógica. ¿Qué instrumentos hay para la responsabilización de la marca? Porque esa es digamos, lo que sería el final de lo que... Ayer cuando hablábamos de eso y dijeron, bueno, mañana, yo digo, espero que no tengan falsas expectativas sobre el... No traigo soluciones, traigo problemas. El problema es llegar a la marca. Cuando se llega a la marca tenemos otro problema. ¿Cómo hacemos la imputación? Bueno, les cuento tres casos, son muy pocos los casos donde en talleres textiles clandestinos se ha llegado a la marca. Uno de los casos fue la marca Aguada que mencionó María Laura, que es de la esposa del presidente. La causa terminó con problemas procesales, digamos, no se resolvió el fondo. Uno de los primeros casos fue resuelto cuando, digamos, fue uno de los primeros donde nos encontrábamos con esta problemática de que había un taller clandestino donde había un ciudadano boliviano que explotaba a un conjunto de bolivianos. El juez de primera instancia en esa situación, que se hizo famoso por esta resolución, lo que dijo fue, acá no es nada, acá esto es un problema cultural de los bolivianos, esto tiene que ver con una forma de trabajar que tienen ellos, que es la comunidad Aylú, que es una costumbre ancestral del Imperio Inca. Bueno, y lo trasladaron acá, nosotros no tenemos nada que ver con esto, Argentina no tiene nada, esto es atípico. Increíblemente fue un caso, uno de los pocos casos donde se había llegado a la marca. Entonces, no solo no se imputó a la marca, sino que tampoco se imputó al titular, al explotador directo. O sea, ese fue un caso increíble y fue uno de los primeros. Después hubo otro caso donde se llegó a la marca y ese salto del que hablábamos, de pasar de la responsabilidad civil laboral a la responsabilidad penal, lo dio en un solo paso el juez de instrucción para imputarle, o sea, era un caso donde había trabajo esclavo, se había probado la trata y el trabajo esclavo, reducción a servidumbre. Imputó a los talleristas por estos dos delitos como autores y a la marca le imputó ser partícipe necesaria en la reducción a servidumbre o esclavitud, usando el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice lo siguiente, lo
contratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo. Entonces, sin profundizar mucho, lo que dijo fue, le corresponde, digamos, la marca tiene deberes especiales y tiene una especie de posición de garante. Entonces, si ella, sabiendo que están explotando, no lo impide, en realidad, ahí, digamos, lo que usó este argumento para después terminar diciendo que es un partícipe necesario. Pero usó este argumento y este artículo de la ley de contrato de trabajo para concluir en la responsabilidad penal. Y después hay otro caso, un tercer caso, donde lo que se le imputó a la marca fue un delito migratorio. Nosotros tenemos una ley de migraciones que contempla ciertos delitos migratorios y el delito que se le imputó a la marca fue el delito 117, que será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que promoviera o facilitara la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio. El tipo penal, este tipo penal es como más amplio, promover o facilitar de alguna manera, y bueno, encargándole el trabajo al taller clandestino donde lo explotan. Ese fue el delito que se le imputó a la marca. María Laura, un minuto sobre vulnerabilidad social. Y más breve en realidad. Digamos, vulnerabilidad estructural es bastante parecido a esta idea de violencia estructural y es algo que se piensa como bastante estático. Digamos, si se lo piensa como vulnerabilidad, es bastante estático. Justamente la idea de Galtung al hablar de violencia fue decir la violencia alguien la ejerce. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería mejor hablar, de hecho en victimología un poco se hace, no de vulnerabilidad, sino de vulnerabilización. Implica un proceso activo y implica, por lo tanto, buscar responsables, ¿no? Galtung justamente decía que injusticia social parece que está tan repartido que le corresponde a todos y a nadie. En cambio, si hablamos de violencia, alguien le ejerce y te empieza a dar pautas de trazabilidad que tanto hemos comentado en términos de responsabilización. Bueno, cerramos simplemente decir que empecé diciendo que aquí hay un conflicto social latente de carácter universal, de consecuencias todavía imprevisibles. En el caso del Rana Plaza, varias empresas españolas y europeas no solamente fueron acuerdos, sino que están en el proceso de indemnización, lamentablemente muchos años después, y ahí entraríamos en un fenómeno que a los juristas os interesará, que es el tema de la extraterritorialidad. ¿Qué pasa cuando una empresa nacional comete o participa en una infracción exterior? Por lo tanto, bueno, gracias por atendernos. Creo que hay un gran tema que merece una reflexión global y ojalá todos los países se pongan las pilas porque el tratado se viene y el tratado ya es, si se ratifica, de cumplimiento obligado nacionalmente. Gracias.